¿Qué define el valor de una persona? ¿Es el tamaño de su cuenta bancaria, el título en la puerta de su oficina, o es algo más profundo? ¿Algo que no se puede medir en dólares ni trofeos? Esta noche, quiero llevarlos a una historia. Una historia que pondrá a prueba lo que creen sobre la lealtad, el amor y la clase de riqueza que nadie puede comprar. Porque a veces el hombre más rico de la sala no es el que tiene dinero. Un viernes por la noche en el centro de Chicago, la ciudad bulle con su habitual mezcla de ambición y agotamiento. Las torres de cristal reflejan el resplandor anaranjado de las farolas, mientras que los taxis amarillos se abren paso entre el tráfico como abejas inquietas. A un lado de la avenida, una elegante camioneta negra se detiene frente a un restaurante que parece brillar contra la noche, Sterling House, un lugar donde una sola cena podría costar más de lo que algunas familias gastan en comestibles en una semana y supera a Eisen Cole. Para la mayor parte del mundo, Eisen es el sueño. Emprendedor multimillonario, filántropo, un hombre cuyo nombre aparece en revistas y cuyo rostro brilla en las cadenas de noticias financieras, con traje a medida, zapatos lustrados, la clase de confianza que surge al saber que has superado adversidades que la mayoría de la gente ni siquiera se ha atrevido a enfrentar. Pero esto es lo que pasa con el éxito. Es ruidoso por fuera y silencioso por dentro. Y cuando Eisen miró las relucientes ventanas de Sterling House esa noche, su mente no estaba en acciones ni negocios. Estaba en el silencio de su ático cuando las puertas se cerraron tras él, porque el dinero puede llenar tu armario. Puede llenar tu agenda, pero no puede llenar tu alma. El restaurante está abarrotado. Risas, el tintineo de copas, el aroma a filete sellado en mantequilla. Eisen es conducido a su mesa privada. Su presencia dibuja sutiles escalones. Algunos lo reconocen, otros solo perciben el aura de alguien importante. Pero al otro lado de la sala, con un impecable delantal negro, sosteniendo una bandeja de cócteles y una sonrisa ensayada, hay una mujer que detiene a Eisen en seco. Lleva el pelo recogido, no por glamour, sino por practicidad. Sus zapatillas se asoman bajo el uniforme, priorizando la comodidad sobre el estilo. Y cuando se ríe educadamente de la broma de un cliente, Eisen siente una sacudida. No porque le resulte desconocida, sino porque es todo lo contrario. La conoce. Emily Carter, la chica con la que creció. La amiga que una vez lo superó en cada paso por la calle de su barrio. La amiga que compartió sándwiches de mantequilla de cacahuete con él cuando sus familias lo pasaban mal. La chica que una vez le dijo, Eisen, nunca dejes que el dinero te cambie. Y ahora, años después, está aquí, camarera en un restaurante de lujo. Aunque es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, el sitio lo conmueve. Y la pregunta que no puede quitarse de la cabeza es esta: ¿cómo los puso la vida en situaciones tan diferentes? Y, lo que es más importante, ¿qué va a hacer al respecto? Este es el momento en el que todo comienza. Un multimillonario, una camarera, una amistad sepultada bajo años de silencio. Y la decisión que Eisen toma a continuación impactará a todos. El mundo de Eisen Cole estaba construido sobre cristal, acero y silencio. Desde fuera, era un reino. Un ático a 60 pisos sobre las calles de Chicago, con ventanales que hacían que toda la ciudad pareciera una maqueta. Obras de arte caras colgaban de sus paredes, formas abstractas que los críticos alababan, pero que a él no le decían nada. Su cocina, reluciente de electrodomésticos de acero inoxidable, parecía más una sala de exposiciones que un lugar donde se cocinaba. Todo era perfecto, demasiado perfecto, estéril. Sus mañanas comenzaban con asistencia. Programaban sus llamadas, le preparaban la ropa, le recordaban las obligaciones del día. Su agenda estaba repleta. Reuniones de la junta directiva, almuerzos con inversores, fiestas benéficas donde el champán corría como el agua. Y, sin embargo, a pesar de todo el ruido, Eisen a menudo se sentía como un hombre solo en un estadio vacío después de que la multitud se hubiera ido a casa. Esa es la paradoja de la riqueza. Todos quieren algo de ti. Asociaciones, inversiones,
favores, pero casi nadie te quiere a ti. El hombre debajo del traje. Eisen estaba sentado en una larga mesa de conferencias de caoba. A su alrededor, una docena de ejecutivos debatían sobre márgenes de beneficio y cuotas de mercado. Sus voces se superponían, ansiosas, agresivas. Eisen escuchaba, asintiendo, pero su mirada se desviaba hacia la ventana donde el horizonte se extendía como un mar de olas de acero. No pensaba en el trato sobre la mesa. Pensaba en el chico tranquilo que una vez fue. Corría descalzo por aceras agrietadas, soñando con una vida más grande que el barrio del que provenía. Consiguió esa vida más de lo que jamás imaginó. Pero al perseguirla, también había perdido su simplicidad. Por la noche, su ático se oscurecía más que la ciudad que lo rodeaba. Ninguna risa resonaba en otra habitación, ninguna voz lo llamaba, solo el zumbido sordo del aire acondicionado y el zumbido ocasional de su teléfono, que se iluminaba con otra notificación de negocios. Podría comprar cualquier cosa. Autos, casas, incluso islas si quisiera. Pero lo que no podía comprar era lo que más ansiaba: conexión. Y eso era lo que hacía que la imagen de Emily Carter fuera tan penetrante. Emily representaba un mundo diferente. No era glamurosa, ni impecable, ni estaba envuelta en cristal y cromo, sino real. Era la chica que solía sentarse con él en los columpios después del colegio, hablando de sueños demasiado grandes para dos niños sin nada en los bolsillos. Era la que siempre creyó en la bondad por encima de la conquista, en la lealtad por encima del estatus. Verla con ese uniforme de camarera le planteó a Eisen un dilema que había enterrado. La verdad de que el éxito no siempre sigue el camino más recto. Y a veces las vidas más ricas se viven de la manera más sencilla. Así que allí estaba él, un multimillonario rodeado de lujo, mirando al otro lado de un restaurante a una mujer que trabajaba largas horas para llegar a fin de mes. Dos vidas que habían comenzado en la misma esquina, pero que ahora se extendían en direcciones opuestas. Y, sin embargo, en el fondo, Eisen lo sentía. La sensación de que su historia no había terminado porque el destino tiene una extraña forma de volver sobre sus pasos. Eisen Cole estaba acostumbrado a controlar cada momento de su vida. Los tratos no surgían por casualidad. Las reuniones no ocurrían por casualidad. Todo estaba planeado, orquestado, preciso. Pero esa noche, dentro de la casa Sterling, el control se le escapó de las manos. Comenzó con solo una mirada. Vio a Emily Carter llevando una bandeja de bebidas al otro lado de la habitación. Se quedó paralizado. Su mente conocía las probabilidades. No podía ser ella. No allí. No ahora. Pero su corazón lo supo antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Era ella. La misma Emily que solía caminar descalza con él por las aceras agrietadas bajo el calor del verano. La misma Emily que se sentaba a su lado en las escaleras de la biblioteca, susurrando sueños sobre dejar su pequeño pueblo algún día. Y aquí estaba, con un delantal negro, balanceando gafas para desconocidos que apenas la miraban. A Eisen se le encogió el pecho. Durante años, se había dicho a sí mismo que el pasado había desaparecido, enterrado bajo capas de éxito. Pero en un solo segundo, regresó rugiendo. Emily no lo notó al principio. Estaba demasiado concentrada en sus mesas, demasiado ocupada luciendo esa sonrisa educada que las camareras están entrenadas para mostrar. Eisen estudió su rostro como si intentara encontrar los años que había perdido. Ahora había arrugas tenues, sutiles pero reveladoras. La vida había sido más dura para ella que para él. Sin embargo, sus ojos, esos ojos firmes y brillantes, aún transmitían el mismo fuego que él recordaba. Quería ponerse de pie, llamarla por su nombre, romper la distancia. Pero algo lo detenía. Miedo. No el tipo de miedo que conllevan los riesgos comerciales o las apuestas multimillonarias. Un miedo diferente. El miedo a ser olvidado. El miedo a que tal vez ya ni siquiera lo reconociera. Entonces sucedió. Emily se giró. Sus ojos recorrieron el restaurante en busca del siguiente pedido.
y por un brevísimo segundo, su mirada se fijó en la de Isen. Su sonrisa vaciló, apenas, lo suficiente para que él viera la sorpresa. Lo suficiente para que supiera que lo reconocía. Pero luego desapareció. Su máscara profesional volvió a su lugar. Se dio la vuelta, dirigiéndose a otra mesa como si él fuera un cliente más. Y eso le dolió más de lo esperado. Los pensamientos de Isen corrían. ¿Debería gritar? ¿Acercarse? ¿O eso la avergonzaría delante de desconocidos? Todo su instinto le decía que esperara, que la dejara terminar, que se acercara en el momento oportuno. Pero el momento ya había encendido una mecha en su interior. El multimillonario, el hombre que podía dominar una sala con una sola palabra, de repente se sintió impotente. Solo quería salvar los años que los separaban, pero no sabía cómo. Y entonces intervino el destino. Emily se acercó a su mesa. Una bandeja en equilibrio sobre su brazo, su voz serena. Profesional. Buenas noches. ¿Le apetece algo de beber? Su tono era cortés, neutral, exactamente lo que le diría a cualquier otro cliente. Pero por debajo, Isen pudo oír el leve temblor. Era el momento. La miró, separando los labios para pronunciar su nombre, pero antes de que pudiera hacerlo, otra voz lo interrumpió. El tono cortante de una gerente desde el otro lado de la sala. Emily, la mesa 12 te necesita ahora. Dudó solo un instante, luego asintió rápidamente, disculpándose mientras se daba la vuelta. Y Isen se quedó allí sentado, con la mano a medio levantar, sin decir nada. El pasado acababa de volver a su vida. ¿Pero ya se estaba esfumando de nuevo? Isen no durmió esa noche. Yacía en el silencio de su ático, mirando al techo mientras las luces de la ciudad parpadeaban tras su ventana. Emily Carter, su amiga de la infancia, la que una vez creyó en él antes que nadie, trabajaba en las mesas para sobrevivir. Las preguntas lo atormentaban. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba allí luchando cuando había sido una de las personas más brillantes y decididas que conocía? Para un hombre acostumbrado a comprar respuestas, lo desconocido lo asintió como hambre. A la mañana siguiente, Isen le pidió un favor. Averigua todo lo que pueda sobre Emily Carter, le dijo a su jefe de seguridad, Marcus Hall. Marcus era un expolicía con instintos agudos y una lealtad inquebrantable. Ese dinero no podía influir. No hizo preguntas. Simplemente asintió. Pero la inquietud de Isen solo crecía porque en el fondo ya lo sabía. Lo que Marcus descubriera lo cambiaría todo. Horas después, Marcus regresó con una carpeta delgada. Para un hombre como Isen, cuya vida se medía en millones y fusiones. La ligereza de la carpeta era casi insultante. Sin embargo, el peso de su interior la golpeó más fuerte que cualquier escándalo corporativo. Emily había estado soportando cargas que nadie veía. Su padre, quien había trabajado en una fábrica, murió joven, dejando a su familia con deudas. Su madre enfermó poco después. Y en lugar de perseguir sus sueños universitarios, Emily había aceptado 2, a veces 3, trabajos solo para llevar comida a la mesa. Había sacrificado su futuro para mantener unida a su familia. Isen hojeaba facturas de hospital, avisos de ejecución hipotecaria y registros laborales. Cada página contaba una historia de supervivencia, una historia que nunca había presenciado. Sintió un fuerte retorcimiento en su interior. Culpa. Mientras él escalaba rascacielos de éxito, ella cargaba montañas de lucha. Pero había más. Marcus se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay otra pieza en esto. Alguien se ha estado aprovechando de ella. Isen levantó la vista bruscamente. Su último empleador, Dale Richmond, dueño de una cadena de restaurantes. Le prometió puestos directivos con beneficios, pero la mantuvo con el salario mínimo. Cuando ella se opuso, le redujo las horas. Y cuando intentó irse, la vetó junto con otros dueños de restaurantes. Se decía que Richmond no solo explota a la gente, sino que la destruye si no le hacen el juego. Isen apretó la mandíbula.
No eran solo dificultades, era una traición sistemática, deliberada. Y de repente, Isen se dio cuenta de algo. Emily no trabajaba en Sterling House solo por decisión propia. Estaba atrapada. La noche siguiente, Isen regresó al restaurante. Se sentó en la misma mesa esperando, no como un multimillonario en busca de buena comida, sino como un hombre con una misión. Emily apareció de nuevo, con una sonrisa firme y la bandeja en equilibrio. Pero Isen ahora podía ver a través de eso. Vio el cansancio en sus ojos, el peso de cadenas invisibles. Cuando llegó a su mesa, él habló antes de que ella pudiera darse la vuelta. Emily, soy yo, Isen. Se quedó paralizada. Por primera vez, su máscara se deslizó por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, se quedó sin aliento y, por un momento, las orejas se desvanecieron. Volvía a ser la chica de los columpios. Pero con la misma rapidez, el muro volvió a levantarse. Isen Cole, dijo en voz baja. Claro que te reconozco. Todos lo hacen. Su voz era educada, distante, casi fría. Isen se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no dijiste nada anoche? La respuesta de Emily fue más cortante de lo que esperaba. Porque ahora vivimos en dos mundos diferentes y en el mío no tengo el lujo de que viejos amigos vengan a rescatarme. Antes de que Isen pudiera responder, una sombra se posó sobre la mesa. El gerente del restaurante, un hombre severo con una sonrisa calculadora. ¿Todo bien aquí, Emily?, preguntó, con un tono de advertencia. Emily forzó una sonrisa, asintiendo rápidamente. Sí, señor. Perfectamente bien. Pero Isen captó un destello de miedo en sus ojos. Y en ese momento, supo que esto era más importante que simplemente reencontrarse con un viejo amigo. Algo andaba mal. Algo huele mal. El corazón de Isen latía con fuerza mientras el gerente se alejaba. El multimillonario había construido imperios detectando grietas que otros pasaban por alto. Y ahora, mirando a Emily Carter, vio una cosa clara como el agua. No estaba a salvo, y él iba a averiguar por qué. La noche avanzaba y el restaurante se vació. Las mesas se vaciaron. Las risas se apagaron, y solo el suave murmullo del jazz permaneció en el aire. Isen permaneció sentado, esperando. No esperaba el postre. No esperaba el champán. Esperaba a Emily. Por fin, ella se acercó a su mesa con el silencioso cansancio de quien ha llevado toda la noche sobre sus hombros. Su bandeja había desaparecido. Le temblaban las manos levemente, aunque lo disimuló bien. Isen se puso de pie. Por una vez, la pulida máscara de multimillonario se le escapó. Ya no era el constructor de imperios. Era solo un hombre que miraba fijamente a la amiga que una vez había dejado escapar. Emily, dijo con dulzura, por favor, siéntate conmigo un momento. Ella dudó. Todo su ser gritaba profesionalidad, distancia, control, pero algo en su tono, algo real, la hizo detenerse. Apartó la silla frente a él y se sentó. Por un momento, no dijeron nada. Solo un silencio opresivo. Entonces Isen se inclinó hacia adelante. Bajó la voz. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti. Debería haber estado ahí. No lo estuve. Pero ahora estoy aquí. Y si me dejas, quiero ayudar. Los ojos de Emily brillaron. No con gratitud, sino con orgullo. ¿Crees que quiero una mano? Que he estado esperando a que apareciera un salvador multimillonario y arreglara mi vida. Sus palabras fueron duras, protectoras. Isen no se inmutó. Negó con la cabeza. No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ya has cargado suficiente sola, y tal vez por una vez, no tengas que hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Emily bajó la mirada hacia sus manos. El orgullo en su postura temblaba bajo el peso de algo más profundo. Agotamiento. Durante años, había librado batallas que nadie veía. Y ahora la oferta de alivio, de apoyo, estaba justo frente a ella.
Pero la confianza. La confianza era un regalo más difícil que el dinero. Te fuiste, Isen, susurró. Construiste tu imperio y te olvidaste del resto de nosotros. ¿Cómo se supone que voy a creer que esto no es solo culpa? La voz de Isen se quebró. De verdad. Porque sé lo que es tenerlo todo y sentir que tú no tienes nada. Y no quiero quedarme de brazos cruzados viendo cómo luchas cuando yo podría hacer algo. No por culpa. Porque me importas. Siempre lo has hecho. Silencio de nuevo. Los ojos de Emily brillaron. Pero no dejó caer las lágrimas. Su orgullo luchó contra su necesidad. Su sospecha luchó contra su esperanza. Y en ese frágil equilibrio, la pregunta persistía. ¿Lo dejaría entrar o se marcharía? La confianza es frágil. Una grieta, una duda, y puede romperse. Isen creyó que estaba empezando a llegar a Emily. Sus defensas estaban altas, pero vio un destello de algo más suave en sus ojos. Creyó por un momento que tal vez los años que los separaban podrían superarse, pero esa creencia no duraría toda la noche. La noche siguiente, Isen regresó a la casa Sterling. Estaba listo para intentar demostrarle a Emily que esta vez no se marcharía. Pero en cuanto cruzó la puerta, lo sintió. Algo no encajaba. Emily no estaba atendiendo mesas. No la veía por ningún lado. En cambio, el gerente, el mismo hombre de la sonrisa calculadora, se dirigió directamente hacia él. Señor Cole, dijo con suavidad. Agradecemos su preferencia, pero le pido que no moleste más a mi personal. Las palabras fueron cortantes. Isen entrecerró los ojos. Molestar. Vine a ver a una vieja amiga. El gerente se acercó. Su voz bajó, como una daga envuelta en terciopelo. No quiere verte. Me lo dijo ella misma. Dijo que la estabas incomodando. Dijo que no aceptaría su no por respuesta. Isen se quedó paralizado. Las palabras fueron como una bofetada. Emily, ella había dicho eso. La duda lo invadió. Repasó sus conversaciones. La forma en que lo había mirado, la intensidad de su voz. ¿Fue todo cortesía? ¿Se había imaginado la conexión? El gerente sonrió con sorna ante el silencio de Isen. Es un hombre ocupado, señor Cole. Mejor dejar el pasado donde pertenece. Y así, sin más, Isen fue escoltado fuera del restaurante. Un multimillonario obligado a salir a la calle como un extraño. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, Marcus, su ayudante de confianza, trajo nueva información. Investigué un poco. Emily nunca dijo esas palabras. El gerente mintió. El pecho de Isen se encogió. Traición. No de Emily, sino de la misma gente que la rodeaba. Marcus continuó, su voz sombría. El restaurante no es solo comida. Está vinculado a Dale Richmond, el mismo hombre que la explotó antes. Richmond posee una parte de Sterling House a través de empresas fantasma. ¿Y adivina quién tiene a Emily bajo su control aquí? Ese gerente. La verdad estalló como un trueno. Emily no lo había rechazado. Estaba siendo silenciada, manipulada, controlada. El pulso de Isen se aceleró. Quería volver a entrar furioso en ese restaurante para derribar cada muro que Richmond había construido a su alrededor. Pero se detuvo al pensar en otra cosa. ¿Lo sabía Emily? ¿Había decidido guardar silencio porque no confiaba en él? O peor aún, ¿creía las mentiras que los hombres de Richmond le contaban sobre él? La línea entre aliado y enemigo se desdibujó. Al día siguiente, Isen intentó llamarla. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo. Nada. Finalmente, envió un mensaje. Emily, por favor. Solo quiero la verdad. Pasaron las horas. No hubo respuesta. Entonces, tarde en la noche, su teléfono vibró. Llegó un solo mensaje. Era de Emily. Nos vemos mañana, pero ven solo. Las palabras eran frías, sospechosas, casi como una advertencia. Isen miró la pantalla, con la inquietud arrastrándose por su cuerpo.
¿Era realmente su intento de contactarla, o era una trampa? Y así, sin más, el escenario estaba listo. Una amiga a la que no podía alcanzar. Un enemigo en las sombras, una reunión que podría cambiarlo todo, y Isen sabía que el siguiente paso podría costarle todo. El día siguiente llegó cargado de tensión. Isen estaba afuera de un viejo café de ladrillo en las afueras de la ciudad, el lugar que Emily había elegido para su encuentro. No era glamuroso, no era seguro, pero era tranquilo, apartado de las brillantes torres de Chicago. Cuando entró, Emily ya estaba allí. Estaba sentada en una mesa de la esquina, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. Sin sonrisa, sin calidez, solo cautela. Se sentó frente a ella, escrutando su rostro. Emily, comenzó en voz baja. ¿Por qué no me dejas entrar? Sus ojos parpadearon, desgarrados. Porque la gente como tú no aparece sin una razón. Dices que quieres ayudar, pero sé cómo funciona esto. La ayuda siempre tiene un precio. Isen se inclinó hacia adelante con voz firme. No hay precio. Esta vez no. Sé que Richmond está detrás de esto. Sé que te ha estado frenando. Emily, ya no tienes que luchar contra él sola. Apretó la mandíbula. No lo entiendes. Richmond tiene ojos en todas partes. Me arruinó una vez. Puede hacerlo de nuevo. Si te involucras, él también te destruirá. Pero los ojos de Isen ardían. Déjalo intentarlo. Como si el destino estuviera escuchando. La puerta del café se abrió de golpe. Y allí estaba, Dale Richmond, de cuello grueso, presumido, vestido con un traje a medida que no podía ocultar la podredumbre debajo. Y detrás de él, el mismo gerente de Sterling House. El rostro de Emily palideció. Richmond entró como si fuera dueño del aire mismo. Su sonrisa era fría. Vaya, vaya, Isen Cole. Me preguntaba cuánto tardarías en entrometerte. Isen se levantó lentamente de su silla. El aire entre ellos crepitó. Ya has robado suficiente, Richmond, dijo Isen. De ella, de innumerables otros, se acaba ahora. Richmond rió entre dientes en voz baja y cruel. ¿Crees que tus miles de millones me asustan? El dinero construyó mi imperio. El dinero entierra a gente como Emily. La gente como ella está destinada a servir. La gente como yo, el control. Los puños de Emily se apretaron a sus costados. Durante años, había soportado la sombra de este hombre. Y ahora estaba allí, con la valentía de decirlo en voz alta. Isen dio un paso al frente. Su voz se volvió más aguda, como el acero. No. La gente como tú cree que el control es poder. Pero el verdadero poder se gana. El verdadero poder es respeto. Y eso es algo que nunca entenderás. El café quedó en silencio. Los clientes se congelaron en sus asientos. El peso del enfrentamiento llenó la sala. Richmond se burló. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacerme un cheque? ¿Por mi conciencia? Isen ni pestañeó. No. Voy a desenmascararte. Cada empresa fantasma, cada robo, cada trabajador que explotaste. Has dejado un rastro, Richmond, y tengo los medios para asegurarme de que el mundo lo vea. La sonrisa de Richmond vaciló levemente, y en ese resquicio de confianza, Emily encontró su voz. Ya no me asustas, dijo, irguiéndose. Su voz tembló, pero se oyó. Durante años, creí que estaba atrapada. Pero no lo estoy. Hoy no. No con él aquí. Richmond se volvió hacia ella, furioso. No eres nada sin mí. Pero Emily no se inmutó. No, no soy nada por tu culpa. Pero con o sin Isen, no volveré a ser tu prisionera. La sala se puso en movimiento. Richmond se abalanzó sobre ella, pero Marcus, que había seguido a Isen en silencio, se interpuso entre ellos, con una presencia sólida como una pared. El gerente retrocedió, sin valor. Por primera vez, Richmond pareció pequeño, enjaulado por su propia arrogancia. La voz de Isen atravesó el caos. Se acabó.
Más tarde, sí, Richmond fue arrestado. Su imperio de mentiras, desmantelado pieza a pieza. El mundo de la restauración que una vez le obedeció le dio la espalda al descubrirse la verdad. Y Emily, ella era libre. Una tarde tranquila, semanas después, Ethan y Emily caminaron juntos por un parque, con el horizonte brillando en la distancia. No tenías que hacer todo eso, dijo ella en voz baja. Ethan sonrió. Sí, lo hice. Porque a veces el pasado nos da una segunda oportunidad. Emily lo miró y luego lo miró con sinceridad. El orgullo seguía ahí. La fuerza. Pero ahora también algo más. La confianza. Y por primera vez en años, Ethan se sintió completo. No por los miles de millones que poseía, sino por su amigo, tal vez algo más que finalmente había reencontrado. Al final, Ethan aprendió una verdad que el dinero nunca podría comprar. La verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en lealtad, compasión y el coraje de apoyar a quienes importan. Y Emily nos mostró algo igual de poderoso. La fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de levantarse cada vez que la vida te derriba. Dos vidas, una vez divididas, volvieron a unirse porque eligieron la confianza sobre el miedo y la acción sobre el silencio. Así que, déjame preguntarte, si fueras Ethan, ¿habrías confiado en tu corazón o en las mentiras que te dijeron? Y si fueras Emily, ¿habrías dejado que el orgullo te mantuviera en paz o te habrías arriesgado a creer de nuevo? Estas son las preguntas que nos definen. Si esta historia te conmovió, tómate un momento y comparte tu opinión en los comentarios. Dale me gusta si crees que el verdadero valor reside en el carácter, no en la riqueza. Suscríbete para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque, al final, historias como esta no se tratan de multimillonarios ni camareras. Se tratan de todos nosotros y de las decisiones que tomamos cuando la vida nos pone a prueba.